Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Raúl, sean bienvenidos al canal. Hoy quería contarles cómo ha sido mi experiencia como lector. Un video un poco más personal, diferente del contenido de reseñas que hago usualmente. Esta no era en absoluto la idea original de este video, pues este guión comenzó siendo una revisión de libros que por un motivo u otro no había terminado. Sin embargo, decidí que de esta forma, hablando de una manera más personal con ustedes, iba a quedar mejor que simplemente hacerles una lista de libros que no había terminado. En cambio, les voy a hacer un pequeño repaso por estos momentos importantes en mi vida como lector y quizás mi experiencia pueda servirles como pauta o guía si están iniciándose en la lectura, o tal vez puedan tomar algunos de estos consejos para su propio camino como lector. Este video lo voy a dividir en 5 fases en las que los voy a agasajar con varios ejemplos de libros que para bien o para mal han significado mucho en mi vida como lector. Así que sin más dilación, vamos a empezar. La primera fase de la que les quiero hablar en este video es mi infancia, porque yo leo realmente desde muy pequeño y leía de todo, sin discriminar. De hecho, leía mucho más no ficción que ficción, pues me acuerdo de que leí varias biografías y libros que contaban hechos históricos. Algo que ha cambiado con los años, pues realmente disfruto mucho más la ficción que la no ficción, aunque la sigo leyendo constantemente. El libro del que les quiero hablar en esta fase es uno que es un gran clásico y que por alguna razón en el momento en que lo leí quizás no estaba preparado y realmente no lo disfruté. De hecho, es un libro que sí avancé, pero nunca llegué a terminarlo y nunca lo he vuelto a retomar, aunque es una asignatura que tengo pendiente. El libro en cuestión es Frankenstein de Mary Shelley, que sí comencé a leer como un niño que solo quería leer una historia sobre un monstruo, pero realmente a medida que avanzaba el libro sentía como que me encontraba vadeando a través de un pantano y no lograba avanzar, no lograba comprender esa historia. Así que aunque fue realmente cerca del final, lo abandoné y nunca lo he retomado. Realmente he escuchado que es un gran libro para iniciarse con los clásicos, que se lee bastante rápido, ni siquiera es tan largo, pero yo no lo estaba disfrutando. Es una especie de carga que he sentido durante muchísimo tiempo, porque el libro como que me derrotó y no pude comprenderlo como debía tal vez. Pero si algo realmente deben sacar de esta experiencia es que está bien no verse preparado para determinado libro. Quizás yo en aquel momento no tenía los conocimientos adecuados, no estaba preparado para ese libro o simplemente no me resultó interesante por el motivo que sea. Esto es algo que nos pasa a prácticamente todos los lectores y eso está bien, es relativamente normal. Así que no se preocupen demasiado. La siguiente etapa de la que les quiero hablar es mi etapa de preuniversitario, que vendría siendo la etapa entre los 15 y los 18 años. Quizás en otros países se conozca como el high school o el secundario, pero bueno, en Cuba le decimos así ya que es el paso previo a entrar a la universidad. Probablemente esta sea de mis peores épocas lectoras, no solo porque realmente estaba interesado en otras cosas en ese momento y no le prestaba demasiada atención a la lectura, sino que además en la escuela nos dieron bastantes libros a leer o a analizar para tareas de lengua y prácticamente ninguno de ellos los disfruté. Entre las obras que nos dieron a analizar se encuentran El reino de este mundo de Alejo Carpentier, una obra muy importante de la literatura cubana que sin embargo yo detestaba en el momento. También por supuesto Don Quijote de la Mancha. ¿Qué podemos decir de esta obra magna de la literatura en castellano? De que no tenía necesariamente una opinión negativa, pero nunca lo llegué a leer. Un libro que sí realmente me repateaba y lo detestaba, solo habiendo leído unos fragmentos, era La Metamorfosis de Franz Kafka. Que de hecho la edición que les voy a poner por aquí me encanta, estoy muy obsesionado con ella y probablemente algún día me la compre. Pero desgraciadamente este libro en su momento no me llegó. No disfrutaba la historia, no la comprendía y al igual que otras obras como Romeo y Julieta, otra obra hacia la que tenía sentimientos muy negativos, aunque eventualmente me he dado cuenta de que no es que fueran malas obras, simplemente yo no estaba interesado y la forma en que se me presentaron estas obras quizás no fue la adecuada. Se dio una conjunción de factores que logró que estas obras no fueran disfrutables para mí. La única excepción de esta época fue la obra Papá Goriot de Honoré de Balzac, una obra que sí leí completa, que incluso conservé el libro y que disfruté bastante y empaticé bastante con el personaje de Goriot. No les voy a contar nada de la obra, pero de los libros clásicos que he leído definitivamente es uno de mis favoritos. La moraleja que se puede sacar de esta fase yo creo que es la importancia que puede tener la escuela para presentarle libros a los alumnos. Yo realmente no recuerdo si leí algún libro anterior a esta época preuniversitaria dado por la escuela, pero sí recuerdo que no lo disfruté. La gran mayoría de obras que nos presentaban eran
eran obras clásicas, probablemente de gran valor cultural, incluso valor histórico, social, pero siento que muchas veces se hace de la forma más tediosa posible solo por cubrir el tema y no se logra que los alumnos de verdad se sumerjan en la lectura. Así que creo que eso es algo que deberíamos remediar, tal vez variar un poco el tipo de obras o tal vez adecuar la edad de según qué temas a la edad de los alumnos a los que se les va a presentar estas obras. Posteriormente, en esta tercera fase, que debe haber sucedido hace 2 o 3 años atrás, sucedió algo muy parecido a la fase anterior. Mis intereses se habían diversificado y no le prestaba tanta atención a la lectura como en mi época de infante. Leía de forma muy esporádica y buscaba temáticas sencillas simplemente para entretenerme o relajarme, o releía los mismos libros que ya había leído muchísimas veces. Y en esa época probé con 2 libros de uno de mis escritores favoritos, Stephen King, y realmente no los disfruté. Me estoy refiriendo a It, libro del que hablé en un especial que hice por Halloween, que se los voy a dejar por aquí arriba, en el que contaba mi experiencia con libros de King. Este es un libro muy bueno, uno de los más grandes éxitos de King. Sin embargo, en el momento en que yo lo leí y a pesar de haber avanzado tal vez al 30% del libro, no lo terminé de disfrutar, se me hacía muy confuso y realmente no tenía puesta la mente en ese libro. El otro caso es el libro de El Pistolero, la primera parte de la serie de La Torre Oscura, que me daba mucha curiosidad por leer y realmente es un libro que dejó tan negativa sensación en mí. Solo leí un par de capítulos. La confusión fue tanta que ni siquiera lo agregué en ese video especial que hice de Stephen King que les mencioné antes. Realmente este batacazo con uno de mis autores favoritos me provocó una especie de bloqueo lector que me duró algunos meses probablemente, hasta que un día, y esto tengo que agradecerlo infinitamente, en un grupo de venta de libros de segunda mano, una chica que ni siquiera conocía comentó que quería hacer un grupo para poder hablar de libros, leer de manera conjunta, y yo, fruto de mi interés y mi curiosidad, decidí entrar en ese grupo. Tras entrar en este grupo y con el tiempo, logré hacer muchos nuevos amigos enamorados de la lectura como yo. Nunca había tenido tantas personas realmente con las que poder hablar de libros, lo cual me hizo muy feliz. Además, hicimos una primera y única, desgraciadamente, lectura conjunta y el libro escogido fue Misery, propuesto por esta misma chica, que de hecho no lo he leído, muy irónico todo. Pero a mí Misery me encantó. Es increíble cómo libros del mismo autor podían causar impresiones tan diferentes dependiendo del momento en que lo leas, del ánimo y de si por ejemplo tienes a alguien con quien hablar de él. Y la verdad, de nuevo, como mencioné en este video especial hablando de Stephen King y mi experiencia con él, lo disfruté muchísimo y representó un total cambio para mí, pues el hábito de lectura que tenía un poco apartado lo retomé completamente, ya que tenía muchísimos deseos de seguir leyendo, seguir hablando y seguir aprendiendo en conjunto con estos nuevos amigos que había hecho. Así que desde aquí le mando un saludo a Claudia, te agradezco muchísimo y tú lo sabes, que hayas creado este grupo de lectura y que me hayas ayudado a retomar el hábito de lectura, porque realmente yo no estaría aquí en YouTube hablando de libros si no fuera por ti y este grupo. Aunque todavía no estoy seguro siquiera si te has terminado de leer Misery. Pero bueno, si algo pueden sacar de esta experiencia es que los bloqueos lectores también son normales, le pueden pasar no importa cuánto ames los libros. Y que siempre viene bien tener a alguien con quien hablar, con quien debatir y que quizás te pueda dar un punto de vista diferente del tuyo sobre tus lecturas. Es algo que yo recomiendo muchísimo y realmente es la razón principal por la que abrí este canal, porque quería expresar mi opinión sobre los libros y que las personas que estén al otro lado de esta pantalla me respondieran con su propia opinión y poder hablar de esto que nos apasiona tanto, que son los libros. La siguiente fase de la que les voy a hablar sucedió muy recientemente, tan reciente como el inicio de este mismo 2023. Me encontraba en el segundo semestre de mi tercer año en la universidad y además había comenzado a trabajar, así que realmente no disponía de mucho tiempo y eso provocó que mis lecturas y la calidad de estas disminuyeran. El único libro en físico que recuerdo haberme leído en esa época fue Ante la Bandera, una de las obras más cortas de Julio Verne y diría también que una de las más flojas, aunque el final está bastante bien, pero no me encantó especialmente. Tras terminar con este libro comencé a leer otra obra de Verne en físico, De la Tierra a la Luna, otro libro que tampoco me estaba encantando especialmente, aunque me motivaba un poco más por esta temática que tiene, aunque este se va a sumar a la larga lista de libros que dejé de leer, pues por esas épocas es que vine a vivir a los Estados Unidos y el libro se quedó en Cuba
y nunca lo terminé y no lo he vuelto a retomar, asignatura que tengo pendiente también. Pero lo nuevo del inicio de esta nueva experiencia en un nuevo país es que pude comprarme libros, ya que en Cuba es un poco complicado comprarse libros, y pude probar historias nuevas. Y llegados a este punto debo hablar del primer libro que reseñé en este canal. Sí, señores, me refiero a Ciega, del autor Neal Shusterman, un libro que vi mencionado en un video de Cloud Read, una booktuber que seguramente todos conocen, y me encantó lo que ella dijo de ese libro, así que estaba obsesionado, y uno de los primeros libros que me compré al llegar a Estados Unidos fue Ciega, y no me arrepiento. La verdad ha sido una de mis mejores lecturas del año. De hecho, me compré toda la trilogía, actualmente estoy leyendo la tercera parte, llamada en español El Trueno, pero si quieren saber toda mi experiencia con este libro, revisen la reseña que se las voy a dejar por aquí arribita. Junto a Ciega también me compré otros dos libros, en este caso Carrie de Stephen King y Percy Jackson y El Ladrón del Rayo, dos libros que también me encantaron, me parecieron muy buenos y lograron una vez más que mi hábito lector regresara con más fuerza que nunca, y desde ese momento, hará unos 9 meses aproximadamente, no he dejado de leer de manera constante. De hecho, en estos 9 meses he leído aproximadamente 26 libros, que quizás no parezca tanto, pero es mucho más de lo que había leído en años anteriores. Debo decirles que es muy importante comprender una cosa de esta experiencia, y es que hay más cosas aparte de los libros, que muchas veces tenemos ocupaciones, responsabilidades y no siempre tenemos tiempo para leer, y eso está bien. Pero para que esta situación sea lo menos molesta posible, debemos organizar nuestro tiempo de manera que la lectura no sea un estorbo en nuestro camino, sino que sea nuestro momento de relajación, nuestro momento de paz. Así podrán cumplir con todas sus responsabilidades o tareas a hacer, y a la vez podrán seguir disfrutando de esto que nos apasiona tanto a todos, como es la lectura. Finalmente, para terminar con esta, como diríamos en Cuba, con esta muela que les estoy dando, quisiera hablar de Brandon Sanderson, un autor que actualmente considero una especie de dios de la lectura personal, que conocí tras haberlo visto mencionar en varios videos de YouTube, y tras una recomendación de una amiga me animé finalmente a leer alguna obra suya. Así que en este caso tengo a alguien más a quien agradecerle, así que Lía, muchísimas gracias por animarme a leer a Sanderson. La primera obra que leí de este autor no fue de ficción, sino que fue un curso de escritura creativa que imparte habitualmente en una universidad, creo que una vez al año, y ahí descubrí muchas cosas de su estilo de escritura, su forma de pensar y ver el mundo, tanto de la escritura como el mundo editorial, y me pareció una persona muy amable, muy humilde, muy honesta sobre sus potencialidades y sobre sus defectos, y me animó finalmente a probar con mi primera obra de ficción de este autor, que es reconocido principalmente por sus sagas de fantasía o de ciencia ficción, y me leí la que debe ser la obra que más impacto ha causado en mí. Me refiero a El Imperio Final, el inicio de la saga de Nacidos de la Bruma. Esta es probablemente mi mejor decisión lectora del año, junto a iniciar este canal en BookTube, y la verdad no soy capaz de expresarles lo que significó para mí este libro y esta saga. Realmente me parece una trilogía impresionante. Soy una persona que disfruta mucho de la fantasía, y realmente este libro me dio todo lo que yo necesitaba y todo lo que quería. A pesar de ser libros muy largos, de prácticamente 800 o 1000 páginas, yo me los devoré los 3 de manera seguida, y al terminarlos sentí un gran vacío dentro, porque ya no iba a contar con estas historias más. El deseo de seguir leyendo este autor me llevó finalmente a leer El Camino de los Reyes, que es otra obra simplemente impresionante, que me ha encantado, y que probablemente junto a algún libro de Nacidos de la Bruma vayan a ver en mi top 10 de mejores lecturas del año, un video que voy a publicar justo el 31 de diciembre. También me propuse leer libros de mayor complejidad, tanto clásicos como contemporáneos, y debido a eso he leído libros como Bartleby el Escribiente, del mismo autor de Moby Dick, Herman Melville, y también leí Cadáver Exquisito, una obra de la escritora argentina Agustina Basterrica, mucho más reciente. Dos libros que tienen mucha reflexión, muchas enseñanzas, y que yo les recomiendo totalmente, y ni siquiera son muy largos, no pasan a duras penas de las 200 páginas. Y para mejorar aún más esta experiencia de leer libros complejos con varias interpretaciones, he comenzado a hacer lecturas conjuntas con esta misma amiga que me recomendó a Brandon Sanderson, y seguido hacemos lecturas, debatimos, tenemos nuestras opiniones diferentes, y esto nos ayuda realmente a enriquecer muchísimo más nuestra experiencia como lectores, así que se los recomiendo totalmente, ya que créanme, esto los va a hacer evolucionar muchísimo como lectores. ¡Fiu!
Seguro que pensaban que no iba a terminar de hablar nunca, ¿verdad? Espero que les haya servido de alguna forma para entretenerse, para aprender o que puedan tomar alguno de estos consejos. Realmente siento que escoger un libro debe ser un acto de disfrute, desligado de presiones y que dependerá mucho del momento vital de cada lector. Si se te antoja esta temática o esta otra, ficción o no ficción, un libro clásico, un libro contemporáneo, un libro más complejo, un libro más simple, todo depende de ti. Y si decides que un libro no es para ti en el momento, está bien que lo pauses, que lo abandones y también está bien retomarlo o no retomarlo. Eso solo depende de ti. ¿A qué libro le puedes dar el beneficio de la duda? ¿Qué libro crees que merece esa segunda oportunidad? Una última reflexión que les quiero compartir sobre este tema es que hay dos posturas, creo bastante claras, en la comunidad lectora, de la que incluso somos partícipes las personas de la comunidad de BookTube, y es la cuestión de qué utilidad tienen los libros, si realmente solo deben ser considerados como un entretenimiento y nada más, o si son herramientas para ganar conocimiento y elevar nuestra cultura, y siempre debemos verlos como una herramienta para evolucionar. Yo estoy un poco en el medio de estas dos posturas, pues he leído realmente muchísimo por entretenimiento toda mi vida, aunque siento que leer realmente es una actividad que puede aportar mucho a la persona, pero sigo pensando que eso es decisión de cada uno, está en cada uno decidir qué tan lejos quiere llegar con la lectura, aunque creo que incluso de manera inconsciente, a medida que uno va leyendo y va creciendo con los libros, va evolucionando y va mejorando su calidad como lector y va quizás abriendo sus horizontes y va probando nuevas temáticas, así que no se preocupen demasiado por eso. Simplemente traten de leer lo que les guste, traten de quizás tener una mente abierta y darle posibilidad a algún libro, pero sobre todo traten de disfrutar, que es lo que a todos nos interesa y nos apasiona, disfrutar mientras leemos. Espero que la chapa que les he dado hoy no los haya aburrido y en cambio les haya servido de algo. Me encantaría que si les gustó este video me dejen un buen like, que comenten qué les pareció, lo compartan con sus amigos, con sus familiares. Esto va a ser todo por el día de hoy. Como siempre les digo, yo soy Raúl y recuerden, nos vemos el próximo domingo aquí, desenredando la trama.